La situación que ha estallado en torno a Terelu Campos ha tomado una magnitud inesperada, desbordando los límites de lo que podría considerarse una simple polémica mediática y convirtiéndose en un fenómeno viral que ha captado la atención de miles de personas a través de diversas plataformas. En tan solo unas horas, lo que parecía un simple desacuerdo entre dos figuras del espectáculo ha desencadenado un torrente de reacciones que, lejos de calmarse, se han ido intensificando a medida que se desarrollaban los hechos. La cobertura de los medios no ha dejado de amplificar el conflicto, contribuyendo a su propagación y generando una ola de opiniones divididas que han puesto en evidencia el complejo ecosistema de los medios de comunicación y las tensiones que existen entre las figuras públicas y los colaboradores que, supuestamente, deberían ser imparciales. Lo que en un principio parecía un desacuerdo interno se ha convertido en una discusión de proporciones mucho mayores, afectando tanto la reputación de las personas involucradas como la percepción del público sobre cómo se manejan los conflictos en el mundo del entretenimiento. Terelu Campos no es ajena a la controversia, ya que a lo largo de su carrera ha tenido numerosos enfrentamientos con los medios, lo que le ha otorgado una reputación tanto de figura mediática como de persona con una gran capacidad para defender su privacidad. Desde sus primeros años en la televisión, ha sido una figura conocida por su carácter fuerte y por la capacidad que tiene de enfrentarse a los micrófonos, algo que no le ha sido fácil, sobre todo considerando la presión mediática a la que constantemente está expuesta. Si bien muchos la consideran una profesional dedicada y competente, su vida personal siempre ha sido un tema recurrente en los titulares de prensa, especialmente en lo que respecta a su relación con la familia y las dificultades que ha tenido que afrontar en su vida personal. Las críticas hacia su figura son muchas, y en la mayoría de las ocasiones, las tensiones con los periodistas se intensifican cuando la presentadora siente que su vida privada está siendo invadida de manera excesiva. Esto, lejos de calmarse con el paso de los años, parece haber generado un círculo vicioso, donde la vida de Terelu y su familia siguen siendo objeto de atención constante por parte de los medios, mientras que ella intenta proteger lo que puede de la invasión a su privacidad. No obstante, lo ocurrido en las últimas horas ha trascendido cualquier conflicto previo, y ha generado una indignación generalizada en las redes sociales y los medios de comunicación. El origen de la controversia se remonta a un comentario realizado por el colaborador Kiko Hernández, un personaje conocido por su manera directa y sin filtros de expresar sus opiniones. En un comentario en el que abordaba una situación personal de Terelu, Kiko lanzó una serie de observaciones que, para muchos, cruzaron la línea de la decencia y se consideraron un ataque innecesario y cruel hacia la figura pública. Este tipo de comentarios han sido una constante en la relación entre ambos, pero esta vez, la dureza de sus palabras superó los límites previamente tolerados. En lugar de ofrecer una crítica constructiva o un comentario que aportara algo positivo al debate, Kiko se centró en hacer comentarios hirientes que no solo atacaban a Terelu, sino que también ponían en duda su profesionalismo y su comportamiento como figura pública. La controversia adquirió rápidamente un giro inesperado cuando los seguidores de Terelu en las redes sociales comenzaron a reaccionar de manera vehemente, desatando una ola de apoyo hacia la presentadora y exigiendo una disculpa pública por parte de Kiko Hernández. Lo que en un principio podría haber sido un simple desencuentro entre dos profesionales de la televisión, se convirtió en una cuestión de gran relevancia social, en la que el público se vio involucrado de forma activa. Los comentarios a favor de Terelu comenzaron a multiplicarse, y las críticas hacia Kiko se hicieron cada vez más intensas. Esta reacción del público fue el reflejo de un sentimiento generalizado de indignación por lo que muchos consideraron un ataque injustificado. La situación, lejos de calmarse, aumentó en intensidad, y los medios de comunicación, como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a amplificar aún más el conflicto, transformando lo que en un principio parecía un tema menor en un asunto de gran repercusión. Por otro lado, la postura de Terelu, al mantenerse en silencio durante los primeros momentos del escándalo, solo incrementó el morbo y la especulación. A pesar de la creciente presión social, Terelu decidió no entrar al juego de la confrontación, lo que fue interpretado por algunos como una actitud valiente de no darles el gusto a aquellos que querían arrastrarla a una guerra mediática. Sin embargo, este silencio también alimentó el fuego de la controversia, ya que los periodistas y seguidores de las redes sociales comenzaron a preguntarse por qué Terelu no estaba respondiendo a las acusaciones de Kiko Hernández. Algunos argumentaron que su silencio era una forma de mostrar su incomodidad ante la situación, mientras que otros lo interpretaron como una estrategia para mantener su dignidad intacta y evitar caer en una lucha de palabras que solo perjudicaría su imagen. Lo que ocurrió después en el terreno mediático es digno de estudio. La cobertura de los medios, que en un principio se limitaba a los comentarios sobre el enfrentamiento, pasó a centrarse en las posibles consecuencias de este escándalo para las figuras involucradas. Mientras algunos defensores de Kiko Hernández se apresuraron a justificar sus comentarios alegando que estaban dentro de un contexto de humor y entretenimiento, otros reclamaron que este tipo de ataques no deberían tener cabida en un medio de comunicación que se supone debe ser profesional y respetuoso.
La controversia alcanzó tal magnitud que incluso algunos analistas de medios comenzaron a debatir sobre el impacto que este tipo de enfrentamientos podrían tener en la percepción pública de los medios de comunicación y en la relación entre las figuras mediáticas y el público. Este incidente, lejos de ser aislado, evidenció las dificultades que enfrentan los famosos en un mundo donde la línea entre la privacidad y la exposición se vuelve cada vez más difusa. Cada vez es más difícil encontrar un equilibrio entre la vida personal de los individuos y la presión de los medios para obtener información exclusiva, lo que a menudo lleva a situaciones como la que se ha vivido con Terelu Campos. A medida que los días pasaban y el conflicto entre Terelu Campos y Kiko Hernández avanzaba, la situación no solo se mantenía en el centro de los focos mediáticos, sino que adquiría una dinámica cada vez más compleja que abarcaba múltiples dimensiones, no solo las de la televisión, sino también las de las redes sociales y la opinión pública. A lo largo de este proceso, la tensión entre los implicados aumentaba considerablemente, como si se tratara de un incendio que se expandía sin control. Cada comentario, cada gesto, cada declaración se multiplicaba en las plataformas digitales, generando una ola de reacciones que parecía no tener fin. En las redes sociales, las discusiones entre los seguidores de ambos personajes alcanzaban niveles inéditos. Los seguidores de Terelu, quienes desde el principio se volcaron en su defensa, continuaron alzando su voz con firmeza, y lo hicieron no solo en las plataformas más comunes como Twitter o Facebook, sino también en foros, en grupos privados y en espacios donde el debate se tornaba aún más apasionado y menos moderado. Cada vez que Kiko Hernández hacía una declaración, no importaba cuán inocente o calculada pudiera ser, sus detractores se encargaban de multiplicar las críticas, las cuales se viralizaban a una velocidad vertiginosa. Los mensajes de apoyo hacia Terelu se transformaban en auténticas manifestaciones de indignación, no solo contra Kiko, sino también contra el sistema de medios que parecía, según sus palabras, haber sido injusto con su ídolo. Por su parte, Kiko Hernández, quien había sido una figura importante en el panorama mediático, se encontraba atrapado en una especie de red de controversia que, a pesar de sus esfuerzos por desactivar, continuaba creciendo. Con cada respuesta, con cada intento de aclaración, el fuego se avivaba más. Si bien las críticas eran principalmente dirigidas a su persona, a su profesionalismo y a su actitud, también se extendían hacia su forma de interactuar con los demás en el medio. Muchos se preguntaban si la fama de Kiko Hernández, tan cimentada en su carácter polémico, estaba siendo puesta en riesgo por una acción que, a ojos de muchos, era una simple falta de tacto. Sin embargo, las repercusiones de sus palabras se extendieron mucho más allá de su relación con Terelu. En un entorno tan polarizado como el de los medios de comunicación, cualquier opinión, especialmente si se tiene un perfil público, puede desencadenar una reacción en cadena que atraviesa las fronteras del espacio mediático tradicional y se desplaza con rapidez a las redes sociales, donde la audiencia se convierte en el verdadero árbitro de las narrativas. Este enfrentamiento, que comenzó como una disputa laboral o personal, rápidamente comenzó a ser percibido por muchos como un fenómeno mediático diseñado para mantener la atención del público. Los más escépticos comenzaron a plantearse si todo este conflicto no era en realidad una estrategia planificada. En el mundo de la televisión, las audiencias se ganan, pero también se pierden con una facilidad asombrosa, y las controversias, cuando son manejadas adecuadamente, tienen el poder de mantener a los espectadores pegados a sus pantallas. De este modo, algunos empezaron a especular que tal vez todo esto formaba parte de una campaña calculada, donde la disputa entre Terelu y Kiko no era más que el preámbulo de algo más grande, algo que generaría ingresos, audiencia y, en última instancia, fortalecería la imagen de ambos personajes dentro de la industria mediática. Las especulaciones sobre la intencionalidad del conflicto se vieron alimentadas por la naturaleza extremadamente visible de todo lo sucedido. La rapidez con la que los dos nombres de los protagonistas se convirtieron en tendencias globales en las redes sociales parecía, para muchos, una señal de que este tipo de situaciones no eran más que una parte del juego, un juego en el que los espectadores se convierten en piezas clave, a menudo sin saberlo. Por otro lado, había quienes argumentaban que todo esto formaba parte de un ciclo natural e inevitable del mundo del entretenimiento, un entorno donde las figuras públicas están, por decirlo de alguna manera, condenadas a lidiar con la exposición constante, no solo de su trabajo, sino también de su vida personal. Este sector del público defendía la postura de que este tipo de conflictos, lejos de ser algo artificial, eran simplemente el reflejo de las tensiones inherentes a un trabajo en el que la competencia y la presión por mantener una imagen intachable son constantes. Las figuras públicas, especialmente en el ámbito de la televisión, están sujetas a un nivel de escrutinio tan elevado que cualquier error, cualquier desacuerdo, se convierte en una historia de interés público. En este sentido, la disputa entre Terelu y Kiko no era más que una manifestación más de esta realidad. Para muchos, no se trataba de una intriga mediática sino de un suceso que, por su naturaleza, había de suceder en algún momento,
ya que las interacciones entre las personalidades televisivas, muchas veces complicadas, no siempre se desarrollan de manera armónica. A medida que el conflicto avanzaba, lo que quedaba cada vez más claro era la delgada línea entre lo privado y lo público en el mundo de la televisión y los medios. En este sector, lo que en un principio parecía un desacuerdo personal entre dos profesionales rápidamente se transformaba en una cuestión de dominio público. La vida privada de las figuras del entretenimiento, que debería estar protegida, es constantemente invadida por los medios, y en este caso, por las redes sociales, donde la separación entre lo que es privado y lo que es público se desdibuja casi por completo. En lugar de permanecer en un ámbito personal, lo que sucedía entre Terelu y Kiko pasó a ser un tema que, de alguna manera, pertenecía a todos, y la audiencia comenzó a tomar partido, posicionándose como un actor más dentro de la narrativa que se tejía a medida que pasaban los días. Este conflicto ha puesto de manifiesto algo que ha sido evidente durante años, pero que sigue evolucionando a medida que las redes sociales se convierten en el epicentro de la vida pública de las figuras mediáticas: el poder de la opinión pública. Las redes sociales, antes un espacio donde los usuarios solo se limitaban a consumir contenido, ahora permiten que la audiencia también sea creadora de contenido, y a su vez, partícipe de la creación de la narrativa mediática. Lo que Terelu y Kiko vivieron no fue simplemente un desacuerdo entre dos individuos, sino un enfrentamiento en el que la audiencia jugó un papel fundamental en el establecimiento de las reglas del juego. En un escenario tan polarizado como este, las figuras públicas no solo deben tener en cuenta sus propios intereses y los de sus productores o colaboradores, sino también los de los miles o millones de personas que, a través de sus comentarios en redes sociales, pueden influir en su reputación y su carrera. Las repercusiones de este enfrentamiento, aunque aún inciertas en cuanto a sus efectos a largo plazo sobre la carrera de Terelu y Kiko, son un claro ejemplo de cómo el mundo mediático y el de las redes sociales están cada vez más interconectados, creando una dinámica en la que las fronteras entre lo que se considera una polémica personal y lo que se convierte en un fenómeno masivo se desvanecen. La constante exposición a la que se ven sometidas las figuras públicas, tanto en la televisión como en las plataformas digitales, ha creado un entorno donde cualquier disputa, por trivial que sea, tiene el potencial de transformarse en un asunto global que afecta no solo a los involucrados, sino también a las audiencias que, a través de su participación activa en redes sociales, contribuyen al desarrollo de la historia. Lo que alguna vez pudo haber sido un simple desacuerdo en los pasillos de un plató de televisión ha demostrado ser una lección sobre el poder de los medios y de las redes sociales para dar forma a la realidad que consumimos. Las reglas del juego, en este caso, no son las mismas para todos. Las figuras públicas deben navegar por un terreno lleno de trampas, donde cada palabra, cada acción, es susceptible de ser interpretada y amplificada por un público que no siempre es imparcial. El impacto que esta disputa tendrá a largo plazo es incierto, pero lo que es innegable es que, en este mundo tan interconectado y saturado de información, las figuras del entretenimiento se ven constantemente expuestas a una presión que va más allá de lo que muchos podrían haber imaginado. Las consecuencias de este enfrentamiento pueden ser imprevisibles, pero una cosa es segura: este episodio ha puesto en evidencia la enorme influencia que los medios de comunicación, las redes sociales, y sobre todo, la opinión pública tienen en la construcción de la narrativa de las figuras públicas, y por ende, en la forma en que interpretamos los eventos que nos rodean. La agresividad con la que Kiko Hernández se expresó en pleno directo dejó a muchos espectadores completamente desconcertados. Su actitud, tan fuera de lugar y desproporcionada, provocó reacciones inmediatas por parte de quienes estaban siguiendo la emisión en vivo. El rostro de Kiko, marcado por un semblante serio y con la mirada fija en la cámara, reflejaba una determinación inquebrantable. Desde el primer instante en que abrió la boca, quedó claro que no tenía la menor intención de suavizar sus palabras. El tono desafiante con el que comenzó su discurso dejaba entrever que no pensaba poner freno a sus críticas. La postura de Kiko en ese momento era la de alguien dispuesto a hacer uso de todo su arsenal de ataques verbales, sin ningún tipo de moderación o intento de empatizar con su interlocutora. Yo, que cuento con información privilegiada, puedo afirmar con total seguridad que los periodistas del mundo del corazón son personas que actúan con respeto y educación, comenzó diciendo Kiko. Y te diré algo más. Si estuviera en la calle haciendo mi trabajo, y después de haber intentado en varias ocasiones conseguir una declaración tuya, me tratases de esa forma, no dudaría ni un segundo en decirte lo que realmente pienso de ti. Eres una persona altanera, prepotente, arrogante, sin lugar a dudas, lo peor que ha pisado esta profesión en años. Me parece absolutamente vergonzoso que te lleven a un programa como el de Viernes, y te paguen cantidades astronómicas por simplemente responder unas pocas preguntas, sin aportar nada de valor. Ni siquiera eres capaz de hacer una entrevista de manera natural, no tienes habilidad para la conducción, y mucho menos talento para ser colaboradora. En serio, no sirves para estar frente a una cámara. Has pasado toda tu vida a la sombra de tu madre,
y ahora, después de todo este tiempo, sobrevives gracias a tu hija. Pero, ¿y después? ¿Qué vas a hacer cuando esa etapa se termine? ¿De quién dependerás entonces? ¿De tu nieto? Es verdaderamente patético. Las palabras de Kiko impactaron con tal fuerza que no solo dejaron a muchos de los presentes boquiabiertos, sino que también generaron un malestar palpable entre aquellos que escuchaban atentamente. Lo que en principio parecía una crítica profesional, pronto se transformó en un ataque personal tan despiadado que muchos no pudieron evitar sentirse incómodos. Kiko no se limitó a cuestionar la carrera de Terelu, sino que también atacó profundamente su vida personal, arrojando sobre ella una lluvia de descalificaciones que dejaba claro que no había lugar para la diplomacia en su discurso. El nivel de dureza de sus palabras sorprendió a todos, y la atmósfera en el plató se cargó de una tensión que era imposible de ignorar. Pero Kiko, lejos de arrepentirse o de intentar matizar sus palabras, parecía redoblar su agresividad con cada intervención. Con la voz cargada de desprecio, Kiko siguió atacando. Y encima, no te contratan. Eres una dejada. ¿Vas con esa gorra porque ni siquiera te has molestado en lavarte el pelo? ¡Qué asco! ¡Qué falta de cuidado! ¡Qué abandono! Es repulsivo ver cómo te presentas en público de esa manera. Estas palabras fueron como una descarga eléctrica que recorrió todo el plató. Algunos de los presentes, visiblemente sorprendidos, no sabían cómo reaccionar. El comentario de Kiko había cruzado una línea peligrosa, y la incomodidad comenzó a hacerse sentir en el aire. Sin embargo, el colaborador no mostró signos de detenerse. Su actitud era cada vez más desafiante, como si se sintiera envalentonado por la intensidad de sus propias palabras. En un intento por suavizar la situación, Belén Esteban, que se encontraba en el plató, intervino con un tono conciliador. No es que Kiko tenga el cabello sucio, ni mucho menos. Él lleva una gorra porque lo tiene mojado. No seas tan cruel con ella, intentó calmar a todos, tratando de disminuir la tensión y restar importancia a las palabras de Kiko. Pero, en lugar de retractarse o suavizar su postura, Kiko continuó con su ataque, redoblando su crueldad. Ah, claro. Pues entonces verás lo que te pasará con todo lo que fumas y el frío que hace en Madrid. Vas a acabar con una neumonía. Y por cierto, he oído que vas a participar en una obra de teatro. Me han dicho que vas a interpretar a un cadáver. Bueno, tiene sentido, ¿no? Así no tienes que hablar. No sirves para presentar, pero al menos para hacer de muerta en el escenario no necesitas decir ni una sola palabra. No tienes ni el mínimo talento para estar frente a una cámara. Las palabras de Kiko causaron una reacción inmediata tanto en el plató como fuera de él. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con mensajes de indignación y rechazo absoluto hacia lo que muchos consideraron un ataque innecesario y humillante. La audiencia reaccionó de manera unánime, condenando la actitud de Kiko y su forma de menospreciar a Terelu. Los usuarios de las redes sociales no solo criticaron el tono de su discurso, sino que también señalaron la crueldad de sus comentarios, calificándolos de humillación pública. Lo que en un principio parecía un simple enfrentamiento televisivo se convirtió rápidamente en una bola de nieve de críticas, que se fue intensificando conforme pasaban las horas. Diversas figuras del mundo del espectáculo, entre ellas colegas y profesionales del sector, comenzaron a pronunciarse en contra de lo sucedido. Condenaron enérgicamente lo que consideraron un abuso de poder y una falta de respeto hacia una compañera de profesión. Muchos destacaron que, aunque las tensiones entre colaboradores son comunes en el mundo de la televisión, lo ocurrido en esta ocasión había superado todos los límites aceptables. No se trataba de una crítica profesional ni de un comentario mordaz, sino de un ataque despiadado que dejaba en evidencia un nivel de agresividad que pocos habían presenciado en un plató de televisión. La forma en que Kiko ridiculizó a su compañera, menospreciando hasta su propia vida privada, fue vista como una falta de ética profesional, una humillación innecesaria que no podía ser tolerada. Lo que comenzó como una discusión sobre temas profesionales terminó en una serie de ataques personales que, además de destruir la imagen de Terelu, dejaban en entredicho el comportamiento de Kiko Hernández en el medio televisivo. La furia con la que lanzó sus comentarios reflejaba una especie de descontrol que muchos percibieron como inaceptable, sobre todo viniendo de alguien con tanta experiencia en el medio. Y lo más impactante de todo es que Kiko parecía no tener ninguna intención de frenar la situación. Al contrario, parecía disfrutar del poder que le otorgaba su posición como colaborador del programa. En cuestión de horas, las reacciones se multiplicaron en las redes sociales, y la controversia se intensificó aún más cuando diversas figuras del mundo del espectáculo se manifestaron en contra de Kiko.
con una gran mayoría de usuarios expresando su descontento por lo que consideraban un acto de humillación pública innecesaria. La presión sobre Kiko y sobre la cadena de televisión creció considerablemente. Las voces en contra de su actitud no dejaban de aumentar, exigiendo una disculpa pública y señalando que lo ocurrido había ido mucho más allá de una simple crítica. En cuestión de minutos, el tema se convirtió en un escándalo de proporciones épicas, y las redes sociales no dejaban de resonar con mensajes de desaprobación. Lo que en un principio se perfilaba como una discusión trivial, una de tantas que surgen en el a menudo turbulento mundo del entretenimiento, rápidamente se transformó en un escándalo mediático que ha sacudido tanto al público como a los profesionales del sector. Un enfrentamiento aparentemente sin importancia ha dejado en evidencia la fragilidad de los límites que definen lo que se puede o no se puede decir en un plató de televisión. Este episodio ha abierto una importante reflexión sobre la ética profesional en los medios de comunicación, así como sobre el abuso de poder que algunas figuras de la televisión ejercen debido a su influencia y visibilidad. Las preguntas que surgen son muchas y fundamentales. ¿Hasta qué punto es aceptable una discusión dentro del contexto profesional? ¿Es válido atacar verbalmente a un compañero de trabajo de manera tan contundente y personal, sin que ello traiga consigo consecuencias graves? Las reacciones no han tardado en llegar, y la división de opiniones es clara. Por un lado, están aquellos que defienden la libertad de expresión, asegurando que todo se trata de una simple controversia en el programa, mientras que otros consideran que lo dicho ha cruzado una línea roja, violando no solo el respeto mutuo, sino también la dignidad de un colega en su ámbito profesional. La tensión entre los que defienden un debate abierto y los que piden límites más estrictos en las relaciones laborales se ha intensificado aún más a raíz de este incidente. Lo que está claro es que este episodio ha generado un terremoto de reacciones y ha puesto en evidencia la necesidad de establecer límites claros en cuanto a lo que es y no es aceptable en los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto los conflictos personales deben ser llevados al escenario público? ¿Es justo que una persona con un alto nivel de influencia y exposición mediática use su poder para humillar a otra persona, sea o no su colega? Estas son las preguntas que ahora quedan flotando en el aire. Lo que hasta ahora parece un escándalo momentáneo podría tener consecuencias de largo alcance, y las repercusiones de este episodio están lejos de haberse resuelto. La incógnita que ahora domina la conversación es si Kiko Hernández enfrentará alguna clase de sanción o medida disciplinaria por parte de la cadena o si, por el contrario, sus comentarios quedarán impunes, sin que se tomen acciones en su contra. El colaborador, por el momento, no ha emitido ninguna disculpa pública ni ha mostrado señales de arrepentimiento, lo que ha aumentado aún más la indignación de aquellos que consideran que su actitud fue excesiva e injustificada. La postura de Kiko ha generado un rechazo cada vez mayor, pero a la vez una creciente curiosidad sobre cómo manejará la cadena esta situación tan complicada. En paralelo, la presión mediática no ha hecho más que crecer. Las reacciones en redes sociales siguen siendo intensas, con miles de personas manifestando su disgusto por las palabras de Kiko. La cuestión ahora es si este escándalo se mantendrá como un simple incidente pasajero o si realmente tendrá un impacto duradero en la carrera del colaborador. La expectativa sobre las decisiones de los directivos de la cadena es alta. ¿Se tomarán medidas disciplinarias contra Kiko? ¿Habrá alguna sanción ejemplar para dar un mensaje claro sobre lo que es inaceptable en la televisión? La controversia continúa en auge, y los ojos de la audiencia están puestos en los responsables de la programación para ver cómo manejan este delicado asunto. Las siguientes horas y días serán cruciales para determinar el curso de los acontecimientos. Es imposible no preguntarse cómo se resolverá todo esto. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Kiko ha cruzado una línea inaceptable con sus comentarios? ¿Debería disculparse públicamente por sus declaraciones, o por el contrario, tiene el derecho de defender su postura con firmeza? La discusión sobre este tema parece estar lejos de resolverse, y lo único cierto es que aún queda mucho por descubrir en los próximos días. La situación es más que una simple polémica. Es una oportunidad para reflexionar sobre los límites del comportamiento en los medios y sobre el poder que tienen los que se encuentran bajo los focos.